París, 16 de octubre de 1793. Son las 4:30 de la mañana y el aire huele a río, a paja húmeda y a algo que los presos de la conciergería aprenden a reconocer después de cierto tiempo: el olor del miedo ajeno impregnado en las paredes de piedra. Una mujer está sentada en una celda de 2 metros por 3. Tiene una vela, tiene papel, tiene una pluma. Está escribiendo. Afuera, aunque todavía no ha amanecido, ya se escuchan pasos. Vendedores ambulantes que instalan sus puestos. Familias que llegan temprano para conseguir un buen lugar. El chirrido de las ruedas de los carros sobre el adoquín mojado. Hoy es día de ejecución, y 20.000 personas han decidido que vale la pena madrugar para verla. La mujer que escribe tiene 37 años. 37 años, y en ese tiempo fue princesa de Austria, delfina de Francia, reina de Versalles, prisionera de la Revolución. Y ahora esto, una mujer con una vela, escribiendo una carta que sabe que no llegará a ningún lado, en una celda que huele a humedad y a piedra vieja. Tiene el cabello completamente blanco, no de vejez. Los médicos de la época y los historiadores que lo citan 2 siglos después, documentaron que el cabello de María Antonieta se volvió blanco en una sola noche. La noche del 20 de junio de 1791, cuando su familia intentó huir de Francia disfrazada y fue capturada a 230 kilómetros de la frontera, en un pueblo llamado Varennes. Esa noche, algo en su cuerpo decidió que ya era suficiente. El blanco se quedó. Madame Campan, su dama de cámara personal durante 20 años. La mujer que la vistió y la desvistió y la vio llorar en los momentos en que los reyes también lloran, lo documentó en sus memorias con la precisión de alguien que sabe que está escribiendo para la historia. La reina amaneció irreconocible, no de rostro, sino de cabello, como si una parte de ella ya hubiera decidido morir antes que el resto. La carta que María Antonieta escribe esta mañana es para su cuñada, Madame Elizabeth. No llegará nunca. Será interceptada por los funcionarios revolucionarios, guardada en los archivos personales de Robespierre, y no será vista por ojos ajenos durante décadas. Cuando finalmente aparezca, encontrada entre los papeles de Robespierre después de su propia ejecución, los historiadores debatirán durante generaciones qué quiso decir exactamente con ciertas frases, si era una confesión, si era una acusación, si era simplemente una despedida. Nunca habrá certeza absoluta. Eso también forma parte de su historia. A las 10 de la mañana, los guardias abren la puerta de la celda. María Antonieta se pone de pie. Se viste sola, en silencio, con la única ropa que le dejaron: una cofia blanca, un vestido blanco, unos zapatos de cuero negro gastados, blanca, como su cabello. El verdugo se llama Charles Henry Sanson. Es un hombre que ha ejecutado a cientos de personas, incluyendo al propio rey Luis XVI 9 meses antes. Es profesional, es eficiente. Según sus propias memorias, publicadas años después, estaba preparado para cualquier cosa menos para lo que sucedió en ese momento. Al subir a la carreta, María Antonieta pisa accidentalmente el pie de Sansón. Se detiene, lo mira, y dice, con la voz clara y sin temblar: «Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès». Perdóneme, señor. No fue a propósito. Sus últimas palabras documentadas: una disculpa a su verdugo por pisarle el pie. La carreta parte. 20.000 personas la observan cruzar París. Algunas gritan, algunas insultan, algunas, solo algunas, guardan silencio. Y ese silencio es más pesado que todos los gritos juntos. María Antonieta mira hacia adelante. No agacha la cabeza. 40 minutos después,
Todo ha terminado. Pero la pregunta que nadie ha contestado satisfactoriamente en 230 años es esta. ¿Cómo llegó aquí una niña que a los 14 años era la esperanza de 2 imperios? ¿Quién la puso en esa carreta? Y la respuesta real, no la que nos enseñaron, es mucho más incómoda que cualquier cosa que hayas escuchado antes. Porque no fue la revolución, no fue el pueblo hambriento, no fue siquiera ella misma, fue el sistema que la creó, el mismo que después la necesitó destruir. Si estas historias te interesan, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es cuando todo se complica de verdad. Para entender cómo terminan estas historias, primero necesitas entender cómo empiezan. Y esta empieza muy lejos de París, en un palacio con 1441 habitaciones, jardines que se extienden hasta donde alcanza la vista, y el olor permanente a cera de velas y a flores cortadas que los sirvientes renuevan cada mañana. Viena, 2 de noviembre de 1755. En el palacio de Schönbrunn nace la 15ª hija de la emperatriz María Teresa de Austria. 15ª. En una familia donde ya hay 14 niños, el 15º no es una llegada, es casi un trámite. Le ponen el nombre de María Antonia, Josefa Joana, la llaman la pequeña. Su madre, la emperatriz María Teresa, es uno de los cerebros políticos más extraordinarios del siglo XVIII. Gobierna un imperio que cubre gran parte de Europa Central. Negocia, maniobra, sobrevive guerras que deberían haberla destruido. Y tiene 15 hijos, porque 15 hijos son 15 alianzas diplomáticas posibles. Es la matemática del poder absolutista. Lo que hace esto más perturbador, no más simple, es que María Teresa la ama. Las 263 cartas que la emperatriz le enviará a su hija durante los años en Francia, conservadas hoy en los archivos de la Casa Imperial en el Hofburg de Viena, son documentos extraordinariamente contradictorios. Hay en ellas afecto genuino, preocupación real, el tipo de ternura que solo existe entre madres e hijas. Y también hay esto, carta tras carta. Cuida tu apariencia, sé agradable con el rey, no te involucres en política. Recuerda para qué estás ahí. ¿Para qué estás ahí? Mientras los tutores de sus hermanos los formaban en filosofía, en historia, en el arte de gobernar, a María Antonia le enseñaban a caminar, a sentarse, a sonreír en el ángulo correcto. Sus tutores documentaron con cierta incomodidad que a los 10 años la niña apenas leía con fluidez, ni en francés ni en alemán. No porque fuera poco inteligente, sino porque nadie consideró que su inteligencia fuera el punto. El punto era su cuello largo, su piel clara, su encanto natural, su capacidad de llenar una habitación con algo que todos reconocían al instante. La preparaban para ser deseada, no para ser escuchada. Esta herida, haber sido educada para ser admirada, nunca para ser escuchada, sería el motor secreto de toda su vida. Cuando a los 13 años comienzan los preparativos formales para su matrimonio con el delfín de Francia, llegan a Schönbrunn los maestros especializados. Un dentista francés, porque sus dientes no son lo suficientemente perfectos para Versalles. Un maestro de danza, porque su paso no es completamente francés. Un maestro de dicción, porque su acento austriaco debe desaparecer. Le corrigen el cuerpo, le corrigen la voz, le corrigen la sonrisa. Y María Antonieta aprende la lección que su madre le enseñó sin palabras desde el primer día, que su cuerpo no es suyo, que es un instrumento, que su trabajo es afinar ese instrumento hasta que suene exactamente como el mundo necesita que suene. Lo aprende también que durante años nadie verá las grietas. El 21 de abril de 1770, María Antonieta tiene 14 años
y sale de Viena por última vez. Nunca volverá. Nunca volverá a ver a su madre excepto en retratos. Nunca volverá a escuchar el alemán como el idioma de su casa. El destino es la isla de los Faisanes, una pequeña franja de tierra en el río Bidasoa, en la frontera entre Francia y España. Ahí, por tradición diplomática, se realizan las entregas. Las entregas, así se llamaba el protocolo. Y el protocolo era exactamente lo que la palabra describe. María Antonieta era entregada, como la garantía viviente de un tratado. En la isla, la desvisten completamente. Cada prenda austriaca, cada pieza de tela, cada joya, cada detalle que la conecta con su origen, es retirada y entregada al lado austriaco. El protocolo dice que la futura delfina de Francia no puede llevar consigo nada de Austria, ni ropa, ni joyas, ni perros, ni damas de compañía, ni identidad. Una niña de 14 años, sola en una isla en medio de un río, sin nada de lo que fue. Madame Campan, que reconstruiría este momento años después a partir de los testimonios de las mujeres presentes, lo describió de una manera que los historiadores han citado durante 2 siglos. Entró a Francia sin nada propio, solo su cuerpo, y ese tampoco le pertenecería mucho tiempo. El 16 de mayo de 1770, en la Capilla Real de Versalles, María Antonieta se casa con Luis Augusto de Francia, futuro Luis XVI. Él tiene 15 años. Ella tiene 14. Ninguno de los dos ha elegido nada. Y hay algo que los libros de historia mencionan de pasada, como si fuera un detalle menor, y que en realidad lo explica todo. Luis no puede consumar el matrimonio. Esa situación, que los médicos documentarán, que los diplomáticos reportarán en cartas cifradas, que los reyes de ambos países discutirán en correspondencia reservada, durará 7 años. 7 años. 2 imperios, un matrimonio y una niña de 14 años en el centro de ese silencio, descubriendo que su único valor en este mundo, el único para el que la entrenaron, es el único que no puede cumplir. ¿Qué hace una persona a quien le quitaron todo excepto el encanto, cuando descubre que ese encanto tampoco es suficiente? Lo que aprendió a hacer desde pequeña: llenar el silencio. Con lo que sea. Versalles, 1774. Luis XV muere de viruela el 10 de mayo. Luis tiene 19 años. María Antonieta tiene 18. Según Madame Campan, que estaba presente, cuando los cortesanos comenzaron a acercarse en señal de reverencia, los 2 jóvenes se arrodillaron juntos, y Luis dijo en voz baja, con algo que Campan describió como terror genuino: «Dios mío, guíanos y protégenos, somos demasiado jóvenes para reinar». Dios no respondió. Francia, en cambio, ya estaba esperando. Pero Versalles no era un palacio, era una trampa de lujo. Luis XIV lo había diseñado específicamente para hacer de la vida de la nobleza una performance continua. El lever, la ceremonia del despertar, donde docenas de nobles observaban al monarca levantarse y vestirse. El coucher, la ceremonia de acostarse, igualmente pública, igualmente ritualizada. La vida privada no existía, no por accidente, por diseño. Un rey que no tiene vida privada no puede conspirar. Un noble que pasa su día compitiendo por el honor de sostener la camisa del rey mientras se viste no tiene tiempo de organizar una rebelión. Era un sistema de control perfecto. Y María Antonieta, que llegó sin la formación política para entenderlo, lo experimentó simplemente como esto. Nunca estaba sola, nunca, ni en el baño, ni al despertar. El cuerpo que le quitaron en la isla de los Faisanes seguía sin ser suyo. Ante eso, hay 2 respuestas posibles. La primera
Es aprender las reglas del juego y manipularlas, construir alianzas, convertirse en jugadora política dentro del sistema. La segunda es crear un mundo dentro del mundo, un espacio donde las reglas sean tuyas. María Antonieta eligió la segunda. El Petit Trianon, una pequeña villa dentro de los jardines de Versalles, se convirtió en su territorio personal. Lo redecoraron completamente según sus instrucciones. 200.000 libres en renovaciones en 1774. Jardines ingleses, más naturales, menos simétricos. Un teatro privado donde actuaba en obras con sus amigos más cercanos. Un teatro. La reina de Francia, actuando en un teatro privado. La corte lo interpretó como frivolidad. Era supervivencia. Ahí, en el Trianon, las reglas eran suyas. Podía cenar sin audiencia. Podía reír sin que cada risa fuera analizada. Podía ser, dentro de los límites extraordinariamente estrechos de lo que le permitían ser, algo parecido a ella misma. Y el precio de ese territorio, porque siempre había un precio, fue la modista. Rose Burton llegó a la vida de María Antonieta en 1774, el mismo año de la coronación. Era una mujer de origen humilde, que había construido desde cero el taller de moda más influyente de París. Sus facturas conservadas hablan con una claridad que ningún libro de historia puede ignorar. En 1780, un vestido de gala, 10.000 libres. En 1775, un tocado de plumas de garza de 3 pies de altura para el baile de la Ópera de París, una construcción tan elaborada que María Antonieta debía agacharse para entrar a los carruajes. En 1785, su gasto anual en ropa alcanzó los 258.000 libres. El salario anual de un obrero parisino era aproximadamente 250 libres. Un año de trabajo para pagar un día de vestuario de la reina. ¿Alguna vez sentiste que gastabas energía, tiempo o dinero para llenar un vacío que nadie quería ayudarte a nombrar? Cuéntanos en los comentarios, porque lo que viene ahora es exactamente sobre eso. Los panfletos comenzaron ese mismo año. Al principio eran políticos. Críticas a su influencia austríaca. Acusaciones de espionaje. Luego se volvieron pornográficos. La Bibliothèque Nationale de France conserva hoy más de 100 de esos panfletos, publicados entre 1780 y 1792, donde María Antonieta es protagonista de escenas diseñadas no para informar, sino para destruir. Los libellistes, escritores pagados para producir propaganda política en forma de escándalo, tenían clientes, nombres, presupuestos. Las investigaciones de Stefan Zweig en los años 30 y de Antonia Fraser en 2001 documentaron con precisión que gran parte de esos panfletos fueron financiados por miembros de la propia nobleza francesa que veían en la reina austríaca un obstáculo político. No era solo misoginia, era un negocio. Pero antes de que el sistema se cierre completamente sobre ella, la historia toma un giro que ningún novelista habría inventado por considerarlo demasiado obvio. En 1785, el año de su mayor presión financiera y política, estalla el escándalo que terminará de destruir su reputación para siempre. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña. El collar existía. Era, en palabras del joyero que lo construyó, la pieza de joyería más extraordinaria jamás creada. 647 diamantes, 2.800 quilates, una composición tan elaborada que tardó años en fabricarse. El precio, 1.600.000 libres. El joyero lo había construido para Madame du Barry, la amante de Luis XV. Cuando Luis XV murió antes de comprarlo, quedó con una deuda enorme y un collar que nadie podía pagar. Intentó vendérselo a María Antonieta.
Ella lo rechazó 2 veces, con una frase que los historiadores han documentado: Francia necesita barcos más que joyas. Lo rechazó. Un hombre llamado el Cardenal de Rohan, un noble caído en desgracia que desesperaba por recuperar el favor de la reina, fue contactado por una mujer llamada Jeanne de la Motte, que afirmó ser íntima amiga de María Antonieta y que podía arreglar un encuentro secreto. Hubo una reunión nocturna en los jardines de Versalles. Una mujer con un vestido blanco y un tocado de flores le susurró al cardenal las palabras que él necesitaba escuchar. La mujer en los jardines no era María Antonieta. Era una prostituta contratada para el papel. El cardenal, que quería creer, creyó. Jeanne de la Motte lo convenció de actuar como intermediario para comprar el collar en nombre de la reina. El collar desapareció. El dinero desapareció. Jeanne de la Motte desapareció hacia Inglaterra, y cuando el joyero fue a reclamar el pago a la corte, todo salió a la luz. María Antonieta nunca vio ese collar, nunca lo ordenó, nunca habló con el cardenal sobre él. Fue víctima de una estafa diseñada usando su nombre. Pero cuando Luis XVI insistió en un juicio público, el cardenal fue absuelto. La reina, que no estaba siendo juzgada, quedó condenada en la opinión pública. La lógica era brutal en su simplicidad. ¿Por qué alguien iba a creer que una reina que gastaba 258,000 libras al año en ropa no quería un collar de diamantes? La fama que ella misma había construido, el exceso, el gasto como anestesia, se convirtió en la herramienta perfecta para destruirla. Sus propias cicatrices usadas como armas. Funcionó durante años. Funcionó. París, 14 de julio de 1789. El pueblo toma la Bastilla. María Antonieta tiene 33 años, tiene 4 hijos, y tiene la comprensión perfecta de que el mundo que conoce está terminando, pero todavía no la comprensión de qué vendrá después. Los primeros meses de la revolución son una negociación imposible. Luis XVI promete reformas, las da marcha atrás, promete de nuevo, las sabotea de nuevo. Es un hombre que genuinamente no comprende que las reglas viejas ya no aplican. Y María Antonieta, que durante años no tuvo permitido tener opinión política, de repente tiene la única claridad de la situación, que su marido necesita actuar y que no va a actuar. Las cartas que escribe durante este periodo, conservadas en los archivos nacionales de París, revelan a una mujer completamente diferente a la que la historia oficial describe. Son cartas de alguien que analiza, que evalúa, que propone estrategias, que escribe al conde de Mercy Argenteo con una lucidez política que contrasta brutalmente con la imagen pública de la reina frívola, pero nadie la escucha. La fuga a Varennes fue su idea, o al menos, ella fue la única que presionó para que ocurriera. Si la familia real lograba cruzar la frontera austriaca, podría reorganizarse y volver con condiciones. No era un plan perfecto, pero era un plan. El 20 de junio de 1791, la familia real sale de las Tullerías disfrazada, Luis como mayordomo, María Antonieta como institutriz, los niños escondidos bajo mantas. Llegan hasta Varennes, a 230 kilómetros de la frontera, a menos de una noche de viaje de la libertad, cuando un funcionario del correo local reconoce al rey por su parecido con el retrato de los billetes. Todo para. Esa noche, en una posada que huele a heno y a ganado, María Antonieta comprende 2 cosas simultáneamente: que no hay salida, y que el cabello que le blanqueó durante ese viaje ya no va a recuperar su color. El regreso a París es una procesión de humillación. Se prohíbe cualquier gesto de respeto. Los hombres no se quitan el sombrero cuando pasa el carruaje. Es un detalle pequeño. Es devastador. Lo que queda de la monarquía constitucional es ya casi nada. Los moderados que querían salvar al rey como figura simbólica
pierden el argumento esa noche. Un rey que intenta huir de su propio país no es un rey que acepta el contrato con su pueblo. Luis XVI es guillotinado el 21 de enero de 1793. María Antonieta lo sabe porque lo escucha. Desde su celda en la torre del Temple, escucha el rugido de la multitud cuando la cuchilla cae, ese sonido que viaja por todo París como una ola. Madame Royal, su hija mayor, documentó décadas después que su madre no dijo nada, no lloró, no gritó. Se quedó muy quieta. 2 semanas después, los funcionarios revolucionarios llegaron a la celda. Venían por el niño. Imagina eso. Imagina que llevas meses en una celda sin saber si vas a vivir o morir. Que tu marido fue ejecutado hace 2 semanas. Que tu hija mayor duerme a tu lado temblando cada noche. Que lo único que te queda, lo único, es ese niño de 8 años que todavía te busca cuando tiene miedo. Y entonces entran los guardias, y se lo llevan. Y tú sabes, con una certeza que ninguna palabra puede describir bien, que es la última vez que lo ves. María Antonieta se aferró a él. Los propios guardias presentes documentaron que tuvo que ser separada físicamente de su hijo, que gritó. Que por primera y única vez en todo el período de su prisión, la reina que había aprendido a no mostrar nada, mostró todo. Luis Carlos salió de esa celda. Nunca volvería a ver a su madre. Moriría en 1795, de tuberculosis, en condiciones que los historiadores han documentado como comparables al abandono total. Tenía 10 años. María Antonieta no lo supo. Ya no estaba aquí para saberlo. 3 meses después, la trasladaron a la conciergerie. Su celda medía 2 metros por 3. La luz entraba por una ventana pequeña, que daba a un patio interior. El sonido que llenaba las noches era el de las llaves del carcelero colgando del cinturón. Un sonido que aprendió a escuchar con una mezcla de terror y de algo que con el tiempo se parece a la resignación. El juicio comenzó el 14 de octubre de 1793. 2 días, 38 cargos, traición, espionaje, conspiración contrarrevolucionaria. Y entonces, el cargo que nadie esperaba. El acusador público, un hombre llamado Ebert, que había pasado años publicando los panfletos más obscenos sobre la reina, anunció que María Antonieta había cometido actos de naturaleza sexual con su propio hijo. El testimonio del supuesto testigo era el propio Luis Carlos, el niño que llevaba meses bajo la tutela de un zapatero llamado Simón, que llevaba semanas de sesiones, donde le preguntaban las mismas preguntas de maneras distintas, hasta que las respuestas empezaban a sonar como lo que necesitaban. 8 años. La sala quedó en silencio. María Antonieta no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo en el único tono de rabia documentado en toda su vida pública. Su voz era baja y clara y absolutamente firme. La naturaleza misma se niega a responder a semejante cargo puesto contra una madre. Apelo a todas las madres que están aquí presentes. Hubo un momento, solo un momento, en que incluso algunas de las mujeres que habían llegado a gritar guillotina dudaron. Solo un momento. El sistema que la había creado como símbolo sabía cómo manejar los momentos de duda. El juicio continuó. El 16 de octubre, a las 4:30 de la mañana, María Antonieta escribió su última carta. Y el resto, ya lo saben. La historia oficial terminó con la guillotina. Pero las historias reales nunca terminan donde los vencedores quieren que terminen. En los archivos nacionales de París, se conserva hoy esa carta, la que Robespierre interceptó y guardó, y que solo apareció después de su propia ejecución, en julio de 1794. La carta dice, entre otras cosas, acabo de ser condenada, no a una muerte ignominiosa. Eso solo se reserva para los criminales.
sino a ir a reunirme con tu hermano. Inocente como él, espero mostrar la misma firmeza que él en sus últimos momentos. Inocente como él. 2 siglos de historiadores han debatido esas palabras. ¿Era una declaración genuina? ¿Era el tipo de cosa que se escribe sabiendo que otros pueden leerla? Era la última actuación de una mujer que había pasado toda su vida actuando. Nunca habrá certeza absoluta. Ese silencio es quizás la parte más importante de toda esta historia. Los vestidos sobrevivieron. En el Château de Versalles, bajo luces tenues diseñadas para no dañar la seda centenaria, se exhiben hoy algunas de las prendas que Rose Bertin construyó para la reina. Seda color lavanda, brocados de plata, bordados que requerían semanas de trabajo de artesanas especializadas. Son objetos extraordinariamente hermosos y extraordinariamente tristes. Antonia Fraser, la historiadora escocesa cuya biografía de 2001 se convirtió en la referencia académica más citada sobre la reina, documentó que el gasto total de María Antonieta durante todos sus años en Francia representaba menos del 0,25% del déficit fiscal francés, menos de un cuarto de un 1%. Francia estaba técnicamente en bancarrota antes de que María Antonieta llegara al trono, pero había una mujer con vestidos caros y acento austriaco, y eso fue suficiente. Mientras María Antonieta terminó en una carreta en octubre de 1793, su hermana María Carolina terminó en su cama en 1814, a los 61 años, después de haber gobernado de facto Nápoles durante 3 décadas. La diferencia entre las dos no fue el valor. Fue los 3 años de formación que una recibió y la otra no. Porque a la otra la entregaron demasiado joven, porque era la más bella, y eso era todo lo que necesitaban. Su encanto fue su condena. Aquella niña, a quien desvistieron en una isla, en medio de un río, y vistieron de Francia de arriba abajo, la que nadie preparó para gobernar, porque gobernar no era para lo que la necesitaban, resultó que tenía razón en todo lo que nadie quiso escucharle, y nadie pagó por nada. La pregunta con la que los dejo es esta: ¿fue destruida por lo que hizo o por lo que era? La respuesta fácil tiene suficiente verdad como para sentirse completa. Pero los archivos guardan algo que esa respuesta no puede explicar. Que el mecanismo que la destruyó estaba funcionando desde antes de que ella hiciera nada. Que el sistema no reaccionaba a sus errores. Reaccionaba a su existencia. Y si eso es cierto, la pregunta no es solo sobre María Antonieta. Es sobre el mecanismo. Es sobre nosotros. Si esta historia te movió, compártela. Cuéntanos en los comentarios qué parte no sabías. La próxima semana, Catalina la Grande, la alemana que tomó el trono de Rusia que nadie pensó que podría tomar, que enfrentó el mismo mecanismo y decidió destruirlo primero. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia.